Y precisamente en México los niveles de educación e inclusión financiera son bajos. Según la encuesta nacional de inclusión financiera 2015, de los 33.6 millones de adultos en México, solamente 1.2% ahorra en fondos de inversión. Una de las razones por las que no invierten es porque no saben cómo. Hoy nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción patrimonial de Finamex, quien nos dará algunos consejos de cómo invertir. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Susana. Gracias por acompañarnos, José Antonio. Pues bueno, entre estas recomendaciones sabemos que es muy importante diversificar cuéntanos cómo es que lo debe hacer un inversionista. Sí, normalmente los inversionistas tienen el concepto de diversificar y la importancia de hacerlo. Lo que generalmente hacen es que diversifican en muchos distintos productos sin tener una estrategia necesariamente clara. Lo que nosotros normalmente sugerimos es diversificar en dos ejes. Como lo muestra precisamente la gráfica, sugerimos hacerlo en un primer eje, que es el tipo de instrumento, si es en renta fija, renta variable o derivados, y en un segundo eje, hacerlo por moneda. Hoy en día, con la volatilidad del dólar, y lo hemos platicado varias veces en tu programa, pues es importante también hacerlo por moneda. Lo que se ve en la gráfica es una distribución general, es un ejemplo que puede servir para muchos de los perfiles y tendrá que adaptarse a cada uno de los perfiles de los clientes. Claro. Pero normalmente nos hablan de los plazos. ¿Cuáles son las sugerencias en cuanto a esto? Sí, normalmente se habla y la gente entiende que hay que invertir de acuerdo a corto, mediano y largo plazo. Conforme a la gráfica anterior que veíamos, lo tradicional sería tener la menor parte, alrededor de entre un 5 y un 10% en el corto plazo, solo para necesidades o ciertas emergencias, tener para mediano plazo un 35% y para el largo plazo, que al final se convierte en lo más importante, el ahorro, y tiene mucho que ver con el dato que dabas al inicio en el cual los inversionistas no están ahorrando, invirtiendo lo suficiente. Para largo plazo debería de ser algo cercano al 60%. Así debería de ser el panorama, esta es la recomendación, pero ¿cómo se está invirtiendo en México? Esta es la parte más importante, Susana. Lamentablemente existe todavía baja cultura financiera en México y hoy en día, como está invertido el país, lo que hicimos fue hacer una mezcla o sacar todas las inversiones que se tienen hoy en bancos o en diferentes instituciones y nos damos cuenta que el corto plazo debería ser algo cercano al 5% y México, como si fuera un solo inversionista, invierte el 86% en instrumentos de corto plazo. Ahí están, por ejemplo, los fondos que mencionabas ahorita, fondos de corto plazo, y hay mucha gente que sigue invirtiendo en pagarés o CETES de corto plazo. El mediano plazo, que debería ser algo cercano al 35%, hoy en día está al 11%, y en el largo plazo, que dijimos que era el más importante, que debería ser algo cercano al 60%, o si se pudiera, debería ser más, pues solamente se invierte el 3% si vemos a México como un inversionista. Entonces, digamos que esta gráfica de la realidad está invertida a de como debería de ser normalmente, ¿no? Tristemente sí. Hoy la gente se está perdiendo de muchas oportunidades porque además esto se refleja muchas veces en rendimiento. Entonces está invertida al deber ser. México, lamentablemente, por cierta cultura financiera baja, vamos a llamarlo, invierte mucho más de corto plazo que de largo plazo. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto, de que invierta mucho más en el corto plazo? Pues la principal implicación es, sin duda, no tener una planeación para el punto más importante, que es el retiro, la jubilación, pero además se ve reflejado en rendimiento. En la siguiente gráfica lo que reflejamos fue cómo o cuál es el comparativo de la primera o el primer pie que describíamos, en donde si inviertes mucho más de largo plazo hay más volatilidad, pero los rendimientos suelen ser mejores. Lo juntamos en distintas inversiones de diferentes bancos y diferentes instituciones y llegas a tener en los últimos 3 años pues, un rendimiento cercano al 10%, los que lo hacen de acuerdo al pie que platicábamos al inicio. México, como inversionista, que invierte mucho más de corto plazo, pues se pierde de ese 10% e invirtiendo mucho más de corto plazo en los últimos 3 años hubiera tenido un rendimiento solo del 4.7% por no tener una planeación, ya no digamos de largo, ni siquiera de mediano plazo como lo mostraba la gráfica, Susana. Bien, pues sin duda hace falta una mayor inclusión, una mayor educación financiera y por lo tanto inclusión financiera para que la gente sepa que es muy importante invertir en el largo plazo para pues la planeación de las finanzas personales, ¿no? Muy importante invertir en el largo plazo, tener una planeación adecuada
y ver la diferencia de rendimientos y de lo que la gente se está perdiendo por tener solo la mentalidad puesta en menos de un año. Y no solamente diversificar en portafolios, sino que, como bien decías, en plazos, ¿no? Siempre hay que hacerlo en plazos y es importante hacerlo también en dos ejes. Considerar siempre la moneda para diversificar y tener un buen portafolio con relativamente poca volatilidad, pero un buen rendimiento en el mediano y largo plazo. Bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones, José Antonio Esquerra, director de promoción patrimonial de Finamex. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Gracias.